Esa fue la primera grieta visible en la noche, aunque nadie la señaló, aunque todos la pisaron sin mirar, como quien pasa por encima de una línea en el suelo creyendo que es una sombra cualquiera. Recuerdo el momento con una nitidez casi cruel. Una broma simple, de esas que se cuentan todos los años, sobre algo que había pasado en una Navidad anterior. Todos soltaron una risa ligera, automática, de cortesía. Todos, menos él. Él tardó un instante más, medio segundo. Puede sonar ridículo cronometrarlo así, pero cuando la memoria vuelve a esa escena, lo hace con la precisión de un metrónomo. La risa le llegó tarde al rostro, como si hubiera tenido que pedir permiso para aparecer, como si antes de reír tuviera que consultar a alguien dentro de sí mismo. Después de esa primera descoordinación, empecé a notar otras. Alguien le habló del trabajo, de un proyecto que supuestamente lo tenía entusiasmado, y él respondió con una frase que no pertenecía a esa conversación, una frase tan fuera de lugar que los demás se limitaron a reír para disimular la incomodidad. No fue un error de oído, no fue que no hubiera entendido la pregunta. Fue una respuesta que parecía arrancada de otro diálogo, de otra escena, de otra versión de sí mismo que no encajaba con la que estaba sentado frente a nosotros. Sus palabras eran correctas en la forma, pero no tenían dueño, se sentían prestadas. Desde mi posición en la mesa podía verlo bien. Cada vez que hablaba, sus músculos faciales iban unos pasos por detrás de lo que decía. Sonreía cuando ya no hacía falta, fruncía el ceño cuando ya habíamos cambiado de tema. Había algo desfasado entre su interior y su exterior, algo que hacía que cada gesto llegara tarde o se quedara colgado en el aire más tiempo del necesario. Y cuando no hablaba, cuando simplemente escuchaba, sus ojos se perdían en un punto específico del mantel, ni siquiera en un plato, ni en una mano, ni en un objeto concreto. Miraba un lugar vacío, un pequeño territorio sin nada, y aún así parecía concentrado, absorbido, como si allí hubiera algo que los demás no podíamos ver. Yo intentaba seguir la conversación, mover la cabeza, participar en esa coreografía social que se espera en cualquier cena de Navidad, pero por dentro ya había dejado de estar con el grupo. Me había ido a vivir a esos detalles minúsculos, al retardo de su risa, al brillo extraño de sus pupilas, a la rigidez de su espalda cuando se suponía que debía estar relajado. Él levantaba la copa, hacía un comentario, contaba una anécdota, pero en cada una de esas acciones había un matiz que me resultaba inquietante, como si estuviera representando un papel que ya no recordaba del todo. Era él, pero era él un poco más lejos de sí mismo. Lo que más me perturbó no fue un gesto concreto, sino la acumulación. Una vez puede ser casualidad, 2 veces pueden ser nervios, pero cuando los pequeños errores empiezan a repetirse, cuando las risas llegan tarde, las miradas se quedan suspendidas y las frases suenan recicladas, la mente empieza a construir otra explicación. Una explicación que no se dice en voz alta porque suena demasiado extraña para una mesa llena de copas y servilletas dobladas. Había algo dentro de él que no estaba sincronizado con el resto, como si su mente fuera una casa donde las luces se encienden y se apagan en habitaciones que nadie sabe que existen. Hubo un momento muy concreto en el que sentí, casi físicamente, la presencia de ese desajuste. Alguien contó algo triste disfrazado de humor. Una de esas historias familiares que se relatan como chiste para no llorarlas. Todos rieron con una mezcla rara de culpa y alivio. Yo miré al anfitrión esperando encontrar en su rostro esa misma confusión emotiva, pero lo que vi fue otra cosa. Mientras los demás reían, él tenía la mandíbula apretada y los ojos ligeramente vidriosos. La risa que soltó después no salió del pecho, no salió de la garganta, salió de algún lugar mecánico, forzado, como si hubiera accionado un botón. Fue entonces cuando sentí que algo o alguien estaba usando su cuerpo para ajustarse al resto del grupo. A medida que avanzaba la noche, sus respuestas empezaron a recordar a esos mensajes de voz que se reproducen con un pequeño salto, con un microcorte que casi no se oye, pero que se percibe en la cadencia. No había escándalo, no había gritos, no había un colapso evidente. Solo esa sensación constante de que su mente estaba un paso más atrás o más adelante que su boca. Nadie dijo nada. Nadie preguntó si estaba bien. La Navidad no es una noche pensada para hacer preguntas incómodas. Es una noche para seguir el guión, para brindar, para llenar silencios con cualquier cosa menos con la verdad. Y así, el huésped emocional, esa presencia sin nombre, se acomodó a la mesa sin que nadie le pidiera identificación. Yo, sin embargo, empecé a sentir que cada uno de esos comportamientos fuera de ritmo era una especie de knock, un golpecito en una puerta interna que no sabíamos que existía. Al principio creí que era solo una impresión mía, una consecuencia de mi propia fatiga emocional. Pero con cada pequeño retraso en su risa, con cada mirada clavada en la nada, con cada frase fuera de contexto,
Empecé a entender que no estábamos ante un simple mal día. Algo más se estaba manifestando a través de él, algo que no se veía, pero que alteraba la forma en que respirábamos todos en esa habitación. Y lo más inquietante fue darme cuenta de que, aunque ninguno lo comentara, algunos empezaban a bajar la voz, como si instintivamente sintieran que no estaban solos con él, que había alguien más escuchando desde adentro. Con los años he aprendido a darle nombre a cosas que en aquel momento solo podía sentir. Si entonces alguien me hubiera preguntado qué estaba pasando, yo habría dicho algo torpe, algo como que él estaba raro, distante, desconectado. Hoy lo describiría de otra manera. Esa noche vi cómo el estrés, la culpa y la historia no contada de una persona pueden tomar la forma de una presencia, una especie de huésped silencioso que se sienta en su mente y empieza a hablar por ella. No con voces, no con susurros sobrenaturales, sino con microdecisiones, con gestos mínimos, con reacciones que ya no le pertenecen del todo. Lo que viví allí fue una somatización compartida. El cuerpo de él llevaba el peso, pero nosotros lo respirábamos. La somatización social no aparece de golpe, no entra por la puerta como un invitado más. Se construye al ritmo de años de aguantar, de no decir, de tragarse palabras y emociones hasta que el sistema nervioso deja de saber qué es peligro y qué es rutina. Su casa, su vida, su historia, todo eso había sido un escenario de pequeñas renuncias invisibles, trabajos que agotaban, vínculos que desgastaban, responsabilidades que nadie veía, pero que lo erosionaban por dentro. Y nosotros, que lo conocíamos desde hacía tanto, habíamos aceptado su personaje habitual, el anfitrión perfecto, el que se encarga de todo, el que aguanta todo, el que siempre tiene una sonrisa disponible, aunque por dentro tenga los huesos del alma hechos polvo. Lo que esa noche se manifestó no fue un espíritu ajeno, fue la acumulación de todo aquello que nunca encontró salida. El estrés, cuando no tiene por dónde escapar, se disfraza. A veces se disfraza de enfermedad física, a veces de ataques de rabia, a veces de apatía. Aquella Navidad decidió disfrazarse de presencia. No era un demonio, no era un ser de otro plano, era una forma de sobrevivir a una presión que ya no podía sostener. Su mente, saturada, empezó a trabajar en modo de emergencia, creando una especie de personaje interno que se encargara de gestionar lo que él ya no podía procesar. Y ese personaje, ese huésped emocional, tenía su propio modo de mirar, de responder, de estar. Lo curioso y a la vez angustiante es que ese fenómeno no se queda encerrado en una sola persona. Cuando alguien en un grupo está al límite, su cuerpo y su mente empiezan a emitir señales que los demás captan aunque no sepan interpretarlas. El tono de voz cambia. La postura se vuelve más tensa, la mirada se apaga o se vuelve demasiado fija. Los que están alrededor sienten algo raro, una incomodidad que no saben explicar, y entonces el grupo entero empieza a cambiar su comportamiento sin darse cuenta. Se hacen menos bromas, se baja la intensidad de las risas, se vigila cada palabra. La presencia ya no está solo en la cabeza de quien sufre, flota sobre todos como una nube baja. En esa cena yo lo vi ocurrir en tiempo real. Al principio todos hablaban alto, se interrumpían, brindaban una y otra vez. Pero tras un par de intervenciones suyas especialmente desconectadas, la mesa se fue modulando. Las conversaciones se hicieron más cortas, los silencios más largos, las miradas más esquivas. Nadie dijo que estaba incómodo. Nadie se levantó para irse. Sin embargo, era evidente que algo nos estaba organizando desde adentro, como si esa tensión hubiera tomado el control remoto de la atmósfera. Ya no estábamos solo cenando. Estábamos orbitando alrededor de un núcleo de angustia que nadie nombraba. Y allí comprendí, aunque de manera confusa, que la mente de una persona no termina en su cráneo. Lo que alguien siente cuando es demasiado grande para sostenerlo en soledad se derrama. Se filtra en los gestos, en los silencios, en la forma en que mira su plato o evita ciertas palabras. El estrés se convierte en un personaje invisible que reescribe la escena para todos. En aquel salón, con el árbol parpadeando en una esquina y el olor a comida ya enfriándose, esa presencia cognitiva se sentó a la mesa a través de él, pero nos tocó a todos. Yo dejé de saborear lo que comía. Las copas dejaron de tener el mismo brillo. El tiempo se volvió espeso. No era solo su problema, era nuestra nueva realidad compartida. Con la distancia entendí que lo más aterrador de aquella noche no fue la idea de que hubiera algo dentro de él, sino la constatación de que ese algo podía haber surgido dentro de cualquiera de nosotros. Nunca pensamos que el cuerpo pueda convertirse en escenario de lo que no decimos, que la mente pueda alquilar una habitación a la desesperación y dejarle decorar a su gusto. Aquella Navidad me mostró,
con una delicadeza cruel que cuando el dolor no se habla, termina hablando por nosotros, usando nuestra voz, nuestros gestos, nuestras risas fuera de tiempo. Y una vez que ese huésped se sienta, ya no basta con apagar las luces del árbol para que desaparezca. La vuelta de tuerca llegó sin anuncio, en una de esas pausas que normalmente pasarían desapercibidas. La mesa estaba más silenciosa de lo que correspondía a la hora. Los platos estaban casi vacíos, el vino a medias, los postres esperando en la cocina. Alguien hizo un comentario pequeño, inofensivo, sobre la infancia, sobre cómo habían cambiado las Navidades desde que los abuelos ya no estaban. Era una observación nostálgica, casi rutinaria. Sin embargo, en el rostro del anfitrión, esa frase encendió algo que no habíamos visto en toda la noche. Sus ojos dejaron de estar perdidos para enfocarse de golpe, no en quien había hablado, sino en un punto lejano, como si estuviera mirando a través de una ventana que solo él podía ver. Entonces empezó a hablar. No de forma dramática, no con lágrimas ni gritos. Empezó con una calma tensa, con esa clase de tono que uno usa cuando está recitando algo que no sabe si es recuerdo o guión. Contó una escena antigua, de cuando era niño, una escena que nadie en la mesa parecía conocer. Habló de una Navidad donde no hubo risas, donde la puerta del salón permaneció cerrada, donde un adulto, al que no mencionó por nombre, se había encerrado a llorar en la cocina mientras los demás fingían que todo estaba bien. Lo narró con una precisión dolorosa. Los pasos en el pasillo, el sonido de un vaso rompiéndose, el silencio posterior. Ninguno de nosotros recordaba haber oído antes esa historia. Lo extraño no fue solo el contenido, sino el modo en que lo contó. No parecía que estuviera compartiendo algo para desahogarse, sino que estaba obedeciendo a una fuerza interna que por fin había encontrado rendija por donde salir. Mientras hablaba, su lenguaje corporal se transformó. Dejó de sonreír en falso, dejó de mover las manos para rellenar el espacio. Estaba quieto, rígido, como si cada palabra le fuera impuesta desde un lugar muy antiguo y muy profundo. Algunos en la mesa intentaron interrumpir, suavizar, hacer una broma para bajar la intensidad, pero él siguió, como si no los oyera del todo. Fue en esos minutos cuando el grupo, casi al mismo tiempo, entendió que el conflicto no era entre nosotros. No era que estuviera enfadado con alguien presente. No era que la cena hubiera despertado un roce reciente. Lo que se había abierto era una brecha hacia atrás, hacia algo que venía desde otro tiempo. La mirada que tenía no era la de un hombre adulto discutiendo con su familia, sino la de un niño que por fin estaba teniendo la oportunidad de describir lo que vio y no pudo nombrar. El trauma, ese invitado silencioso que llevaba años sentado en el fondo de su mente, decidió ponerse en pie y ocupar la cabecera. En ningún momento hubo palabras como trauma, trastorno o crisis. Nadie usó esos términos. Sin embargo, todos, incluso los menos sensibles a lo emocional, empezaron a comportarse como si estuvieran frente a algo delicado, frágil y peligroso. La conversación dejó de ser dialogada. Se convirtió en un monólogo donde nosotros éramos testigos antes que participantes. No había aire para la opinión, solo para la escucha. Y, mientras él seguía hilando recuerdos, fragmentos de escenas antiguas, se hizo evidente que su comportamiento de aquella noche no era un simple mal humor, sino la expresión de algo que llevaba demasiado tiempo comprimido. Yo sentí un escalofrío muy claro cuando, en medio de su relato, pronunció una frase que no tenía nada que ver con la Navidad. Habló de un día cualquiera, muchos años después, en el que se había mirado al espejo y no se había reconocido. Dijo, con una tranquilidad que dolía: ese día sentí que alguien más estaba usando mi cuerpo para seguir con la rutina. La frase quedó flotando sobre la mesa. Nadie supo qué decir. Era la primera vez que ponía en palabras la sensación de ser habitado. Y aunque hablaba de un momento pasado, todos entendimos que esa sensación estaba ocurriendo también ahora, frente a nosotros. La tentación de pensar en posesión, en fuerzas externas, es grande cuando uno presencia algo así. Pero lo que esa noche se hizo evidente, con una crudeza que aún me pesa en la memoria, es que no hacía falta recurrir a lo paranormal para explicar lo que veíamos. Lo que teníamos delante era una mente sometida a años de exigencia emocional, cargando con experiencias no elaboradas, funcionando en un modo de emergencia tan prolongado que había necesitado crear una especie de doble interno para seguir adelante. No era posesión, era neuropsicología bajo presión, era el resultado de haber sobrevivido más de lo que se podía soportar sin romperse. Cuando terminó de hablar, no hubo aplausos, ni abrazos impulsivos, ni frases de ánimo. Hubo un silencio diferente a todos los anteriores de la noche. Un silencio pesado, pero no vacío. Un silencio en el que cada uno de nosotros empezó a revisar muy por dentro sus propias habitaciones cerradas. Comprendimos que no estábamos frente a un enemigo, ni frente a un hombre que había perdido la cabeza,
sino frente a alguien cuya mente había tenido que inventar un huésped para seguir respirando. Y en esa comprensión también se escondía otra verdad inquietante. Si a él le había pasado, ¿qué nos hacía pensar que nosotros estábamos a salvo de algo parecido? La cena terminó, al menos en apariencia, como terminan todas. Platos apilados, restos de comida que nadie quiso llevarse, promesas vagas de verse más seguido, abrazos en la puerta. Sin embargo, al cruzar el umbral hacia la calle, supe que algo no volvería a ser igual. No hablo solo de él, hablo de todos nosotros. Habíamos sido testigos de una fisura, de un momento en que la fachada se había resquebrajado lo suficiente como para dejarnos ver la maquinaria interna. Esas cosas no se olvidan, aunque se intenten cubrir con nuevas fiestas, nuevos chistes, nuevas fotos. Durante semanas, la imagen de su rostro contando aquella historia siguió apareciendo en mi mente como una escena congelada. Los primeros cambios fueron sutiles. Mensajes menos frecuentes en los grupos de chat, respuestas más cortas, excusas vagas para no quedar. Antes era el primero en proponer reuniones, en convocar a todos a su casa, en hacer de su salón un refugio para las soledades ajenas. Después de aquella noche, empezó a declinar invitaciones con amabilidad distante. Decía que estaba cansado, que tenía trabajo, que necesitaba ordenar cosas. Palabras corrientes, perfectamente normales, pero que en su boca sonaban a retirada. No era solo que no quisiera vernos, era que parecía estar ensayando una nueva forma de estar en el mundo, una en la que se expondría menos, hablaría menos, ocuparía menos espacio. Su aislamiento no fue dramático, fue progresivo, como quien va cerrando habitaciones de una casa para ahorrar energía. Dejó de compartir detalles de su vida cotidiana, dejó de contar anécdotas del trabajo, dejó de reír con esa facilidad casi forzada que antes lo caracterizaba. Cada vez que lo veía, su lenguaje corporal era más contenido, más vigilado. Había en sus ojos una especie de guardia permanente, como si estuviera atento a cualquier señal de que el huésped mental pudiera volver a ocupar la sala principal. No quería que se repitiera lo que pasó en Navidad. No quería derramarse otra vez frente a testigos. Cuando alguien ha experimentado esa sensación de perder el control de sí mismo delante de otros, el miedo no se va rápido. Queda instalado como un eco que acompaña cada gesto, cada palabra. En él, ese miedo se tradujo en una modulación constante de su conducta. Elegía con cuidado lo que decía, evitaba temas que pudieran llevarlo hacia recuerdos incómodos, controlaba su tono de voz para que no se quebrara. Era como verlo caminar por un suelo lleno de cristales rotos, midiendo cada paso para no hacerse daño, pero sin darse cuenta de que al hacerlo también dejaba de moverse con naturalidad. Lo que yo vi en los meses siguientes fue un patrón que con el tiempo reconocí en otras personas marcadas por el estrés crónico, la necesidad de proteger a los demás de la propia fragilidad. Él no solo temía volver a sentir al huésped manifestándose, temía que nosotros lo viéramos. Temía repetir esa exposición involuntaria, esa desnudez emocional que había ocurrido en la mesa de Navidad. Así que empezó a construirse una versión aún más controlada de sí mismo, un personaje más silencioso, más correcto, más funcional. Desde fuera podía parecer incluso una mejora, menos exagerado, menos ansioso, más sereno. Pero debajo de esa calma había un esfuerzo brutal por mantener a raya algo que seguía vivo. De vez en cuando, en alguna reunión pequeña, dejaba escapar frases que mostraban cuánto le atormentaba lo ocurrido. No lo decía de forma explícita, pero se le escapaban comentarios como «no quiero volver a hablar de más» o «a veces siento que si me relajo un poco se me va la mano». No estaba hablando de un exceso de confianza, estaba hablando del temor a que el trauma volviera a tomar el volante. En su mente, el huésped se había convertido en una amenaza latente, en una sombra que podía asomarse en cualquier momento si bajaba la guardia. Y vivir así, con la sensación de tener que vigilarse constantemente, terminaba de desgastarlo. Mientras tanto, los demás también nos adaptamos. Dejamos de hacer ciertas preguntas, evitamos tocar ciertos temas, bajamos la intensidad de nuestras expectativas. Nadie lo dijo claramente, pero todos entendimos que ya no era el anfitrión de antes. Seguía siendo parte del grupo, sí, pero ya no era el centro. Y con esa descentralización, con ese desplazamiento vino también una soledad nueva para él. Una soledad de alguien que está rodeado, pero se sabe observado con cuidado, como si fuera frágil, como si cualquier cosa pudiera romperlo. Su casa empezó a verse menos llena en las fiestas, menos ruidosa, menos viva. Esa es la consecuencia menos visible y más dolorosa de un episodio como el de aquella Navidad. No solo deja una marca interna, deja una cicatriz en la forma de relacionarse. La persona que lo vive empieza a dudar de sí misma, de su capacidad para sostener una conversación, una reunión, una celebración, sin que algo se le escape por la grieta.
y entonces se retrae, se modula, se recorta. Lo que el estrés no consiguió destruir desde fuera empieza a desgastarse desde dentro. Y mientras tanto, el huésped emocional sigue ahí, quizá más silencioso, pero igual de instalado, respirando en la penumbra de esa mente exhausta. Con el tiempo, la imagen que mejor describe lo que vi y lo que después entendí no es la de una posesión ni la de una enfermedad, sino la de una casa. Una casa antigua, habitada durante años, a la que de pronto alguien le descubre una habitación que no aparece en los planos. La mente, la de él, la mía, la de cualquiera, funciona así. Creemos conocerla, creemos haber recorrido todos sus pasillos, pero basta una noche como aquella Navidad para darnos cuenta de que hay puertas que nunca hemos abierto, paredes detrás de las cuales se han ido acumulando cosas que no quisimos mirar. Y cuando por fin una de esas puertas se entreabre, nos damos cuenta de que no está vacía. Alguien, algo, se nos adelantó y la ocupó sin pedir permiso. En su caso, esa habitación oculta estaba hecha de años de silencios, de obligaciones asumidas, de emociones tragadas en seco para no incomodar a nadie. El huésped emocional no llegó de fuera. Se fue formando con cada vez que dijo, no pasa nada, cuando en realidad sí pasaba, con cada vez que organizó una cena cuando lo que necesitaba era dormir 3 días seguidos, con cada vez que sostuvo a los demás mientras él mismo se desmoronaba por dentro. Esa acumulación, ese material no procesado, fue tomando forma, fue ganando peso, hasta convertirse en una presencia con entidad propia. No tenía rostro, pero tenía efectos, tenía voz, tenía respiración. La microhistoria que siempre vuelve a mi mente cuando pienso en esto es la de otro hombre que conocí años después. Alguien que en reuniones familiares se quedaba de pronto muy quieto y luego decía, casi en susurros, que sentía que alguien respiraba a través de él. No lo decía como metáfora poética. Lo decía con el pánico suave de quien lleva demasiado tiempo conviviendo con algo que no logra explicar. Bajo la mirada de los demás, seguía siendo él, con su ropa de siempre, sus gestos de siempre. Pero por dentro sentía que, cuando todo el mundo lo observaba, cuando todas las expectativas se posaban sobre su persona, algo interno tomaba el control de su respiración, de su postura, de su forma de estar. Era como si su cuerpo se pusiera en modo piloto automático para soportar el peso de esas miradas. Pensar en él y pensar en nuestro anfitrión de aquella Navidad es pensar en la misma casa con distintas habitaciones escondidas. En ambos casos, la sensación descrita era la de no ser del todo el dueño de sí mismos en ciertos momentos. No hablaban de voces ni de sombras, hablaban de microdesplazamientos internos, de una sutil pero devastadora sensación de desalojo. Como si en situaciones de alta presión emocional, una parte de ellos se echara a un lado para dejar que otra cosa más dura, más resistente, más anestesiada, se pusiera al frente para afrontar la escena. Esa otra cosa es el huésped, esa entidad sin nombre que no viene del más allá, sino del más adentro. Volver a la metáfora de la casa ayuda a entender por qué cuesta tanto expulsar a ese huésped. No se trata simplemente de abrir la puerta y pedirle que se vaya. Él se ha acomodado, ha llenado la habitación con sus muebles, ha pegado fotos en las paredes, ha cambiado la iluminación, ha hecho que esa parte de la mente sea funcional a su modo. En momentos de estrés extremo es el huésped quien responde rápido, quien endurece la voz, quien pone la cara que toca. Quitarle ese lugar implica replantear toda la arquitectura emocional, revisar qué se guardó ahí, qué se evitó sentir, qué se decidió no recordar. Y eso duele, cansa, asusta. Lo más incómodo, al menos para mí, es reconocer hasta qué punto todos podemos convertirnos en esa casa llena de habitaciones desconocidas. Aquella noche de Navidad yo creí estar observando algo ajeno, un fenómeno casi clínico, una especie de caso particular. Con los años y con mis propias experiencias de estrés, empecé a notar pequeñas manifestaciones similares dentro de mí mismo, frases que decía en automático, reacciones que no parecían del todo mías. Momentos en los que sentía que mi cuerpo se movía por costumbre mientras mi mente estaba un paso atrás, mirando desde lejos. No era tan intenso como lo que vi en él, pero era suficiente para entender que nadie está completamente a salvo de alojar a un huésped así. Hoy, cuando pienso en la noche que detuvo la Navidad, no la recuerdo como una anécdota aislada, sino como la revelación de una verdad incómoda, la de que todos llevamos, en mayor o menor medida, una habitación ocupada sin permiso. Una habitación que se activa bajo presión cuando estamos cansados, observados, exigidos más allá de lo que podemos dar. A veces se manifiesta en una risa fuera de lugar, en una frase que no encaja, en una mirada que se queda fija en la nada. Otras veces es más sutil, un cansancio crónico,
una apatía que parece no tener causa, una versión de nosotros mismos que se presenta al mundo mientras la verdadera se queda detrás de la puerta, respirando bajito para no hacer ruido. Hay noches que se olvidan y noches que se quedan viviendo dentro de uno. Aquella Navidad pertenece a la segunda categoría. No porque hubiera un escándalo, no porque alguien terminara en el hospital, no porque la casa se llenara de gritos, sino porque, en medio de luces cálidas y brindis correctos, vimos algo que normalmente se oculta, el momento exacto en que la mente de una persona deja de poder sostener sola su historia y necesita inventar un huésped para seguir existiendo. Desde fuera fue solo una cena un poco rara. Desde dentro fue el punto en que entendimos que el verdadero terror no vive en casas embrujadas, sino en habitaciones internas que nadie sabe que están ahí hasta que se abren. Pienso en él, en cómo se aisló después, en cómo ajustó cada gesto para que nada parecido volviera a ocurrir frente a otros. Pienso en todos los que, como él, como ese hombre que sentía que alguien respiraba a través de él, caminan por el mundo con la sensación de que no son del todo quienes muestran ser. Personas que se modulan, que se recortan, que hablan menos por miedo a que, si se permiten un poco más de honestidad, el huésped tome el micrófono y hable por ellos. Personas que parecen funcionales, educadas, correctas, mientras por dentro sostienen una negociación constante con algo que se les instaló en la mente cuando estaban demasiado cansadas para defenderse. Lo perturbador de todo esto no es solo la existencia de ese huésped, sino la forma en que los demás lo ignoramos hasta que es demasiado evidente. Aquella noche ninguno de nosotros preguntó de verdad qué necesitaba, qué le pasaba, qué había detrás de su mirada desfasada. Aceptamos sus risas tardías, sus frases fuera de contexto, sus silencios tensos, como si fueran excentricidades pasajeras. Tuvimos que ver al trauma sentarse a la mesa y hablar a través de él para empezar a sospechar que el conflicto no era interpersonal, sino intrapsíquico. Y aún así, después preferimos dejar que el tiempo hiciera su trabajo, como si el tiempo supiera qué hacer con una habitación infestada de recuerdos no dichos. Si algo quedó flotando de aquella noche, más allá de la incomodidad y del silencio posterior, fue una pregunta que no se formula en voz alta, pero que se queda rondando cuando uno apaga la luz y se queda solo con sus pensamientos. ¿Hasta qué punto lo que hago, lo que digo, lo que siento es realmente mío? ¿Cuánto de mi conducta, de mis reacciones, está ocupada por experiencias antiguas, por expectativas ajenas, por dolores que nunca me permití mirar de frente? Tal vez el terror más profundo no sea encontrarse con un extraño en mitad de la noche, sino descubrir que el extraño ya lleva años viviendo dentro, respirando a través de nosotros cada vez que alguien nos mira demasiado de cerca. La noche que detuvo la Navidad no fue una interrupción del calendario, fue una interrupción de la ilusión de control. Nos obligó a admitir que la mente no es un espacio limpio y bien ordenado, sino una casa llena de esquinas oscuras y habitaciones cerradas. Algunos, después de aquello, siguieron con su vida como si nada. Otros, como yo, seguimos abriendo puertas con cuidado, escuchando los ruidos que vienen del fondo, tratando de averiguar quién exactamente está viviendo con nosotros ahí dentro. Y si te soy sincero, todavía hay ocasiones en las que en medio de una reunión cualquiera siento que mi respiración cambia y me pregunto por un instante demasiado largo si sigo siendo yo quien está sentado en esa silla, o si sin darme cuenta he dejado que otro huésped se acomode en mi lugar. Este es el encerramiento de esa historia, pero no el final de lo que despierta, porque lo que ocurrió esa noche en esa mesa con ese hombre no se queda atrapado en el pasado. Se actualiza cada vez que alguien, agotado, mira un punto vacío durante una cena y siente que no tiene fuerzas para seguir sosteniendo su propia cara. Ahí, en ese microsegundo, la Navidad se detiene de nuevo, aunque el resto del mundo no lo note. Y quizá la única diferencia entre quien lo percibe y quien no es haber estado alguna vez sentado frente a un huésped emocional, viendo cómo respira a través de alguien que creías conocer.